Bien. Si no hay dudas, entonces paso a definir lo que es un estimador. O sea, x1 y xn son n variables aleatorias, que todas se distribuyen como x. ¿Está claro, Iván? En la vida real son los datos que vos tomás. ¿Está? O sea, cada x y es un dato, exactamente. ¿Está claro? Por eso se llama muestra aleatoria simple, porque es tu muestra. ¿Está? Y aleatoria simple es porque esta hipótesis es re importante. ¿Está? O sea, esto fíjense que no es gratis. Si vos estás haciendo una encuesta para las elecciones presidenciales y entrevistas a todos en Positos, obviamente te va a dar distinto si entrevistas a gente en todos lados del país. Por eso muestra aleatoria simple. Muestra es que son datos. Y aleatorias simples que son independientes e idénticamente distribuidas. ¿No? Pero piensen en eso. Piensen que los XN son datos. Entonces, un estadístico me quedó separado, pero va junto. Es una función ¿está? Entonces, dado una muestra aleatoria simple, un estadístico es una función que toma datos y devuelve algo. ¿Está? Que puede parecer, o sea, puede parecer que no tiene sentido definirlo, pero una observación es que solo depende de los datos. Una pregunta. Sí. Es un vector, ¿no? Lo que tenés ahí, x1, xn. ¿Cómo? Cuando haces el estadístico que dice que... Porque no entiendo la anotación. Sí. eh, Que no entiendo si lo que tenés ahí tenés tipo dos paréntesis y x1, hasta xn es un vector o qué es. Está bien, en realidad está mal esto. Esto en realidad va de omega en RK. Porque depende de los resultados. O sea, en realidad como que va del espacio muestral. Bien, ¿Está? gracias. Y depende de mi muestra. Así. ¿Está claro?
Ahora cuando veamos un ejemplo va a estar claro. Acá a X y se le asocia un número. Bien, vamos. Entonces, ahora que está en el medio del aire es complicado, pero déjenme explicar lo que viene y después preguntan todo lo que quieran, ¿sí? Pero creo que va a quedar más claro ahora. Pero básicamente, o sea, un estadístico es, quiero predecir datos, o sea, quiero predecir cosas a partir de datos. ¿Está? Y el estadístico es lo que me permite hacer eso, que es una función que toma resultados de una variable aleatoria y devuelve números, que es lo que predigo. Entonces, en estadística paramétrica tenemos una muestra aleatoria simple de una variable aleatoria x, pero conocemos la distribución de x. ¿Está? ¿Qué quiero decir con que conocemos la distribución? Que, por ejemplo, x se puede distribuir como una Bernoulli de parámetro θ. O x se puede distribuir como una normal de parámetros θ1 y θ2. Entonces, en la estadística paramétrica conocemos la distribución, pero hay algo que no conocemos, y es un valor que me cambia tipo el estilo de la distribución. ¿Está claro esto o no? Entonces, con lo que vamos a trabajar hoy, conocemos qué tipo de variable es, pero no conocemos los parámetros. Y a eso se le llama estadística paramétrica. O sea, si tiramos una moneda, pero no sabemos con qué probabilidad va a salir cara y con qué probabilidad va a salir número, sabemos igual que esa moneda se distribuye como una Bernoulli. Y la estadística trata de predecir, o sea, estimar el parámetro. ¿Está claro eso o no?
Bien. Fíjense que podríamos no conocer la distribución también. Por ejemplo, si me mandan si me mandan a la Antártica a predecir altura de un pasto, yo no sé si se distribuye como una normal o como un uniforme. Ese es otro tipo de problema del que estamos trabajando. Acá asumimos que conocemos la distribución, pero no conocemos los parámetros. ¿Está? Si querés preguntar, Iván. Eh, ¿En qué página te acordás? Ah, la H. Está bien, está bien, está bien. Ahora explico. Esta es una tita grande. ¿Está? Pero quiero saber si hay dudas hasta acá. ¿O no? Aparte de la de Iván que ahora voy a contestar. Sí, la pregunta de Alejandro está bien. En el caso de la moneda justa, al estimar el parámetro debería dar cerca de un medio. Sí. O sea, este parámetro, si la moneda es justa, debería dar un medio. ¿Alguna otra duda? Eso después. Sí, eso, había que hacer eso, sí, Matías. Si no hay dudas, quiero ver lluvia de unos, ¿eh? Como siempre. Perfecto. Me olvidé de decir algo muy importante acá, y es que ya tenemos un ejemplo de un estadístico. ¿Alguien conoce el ejemplo? La media muestral es un estadístico. Es algo que usamos para predecir la esperanza. Pero depende de los datos, ¿se dan cuenta? Solo depende de los datos, no depende de cómo se distribuye la variable aleatoria. Acuérdense que los xn son lo que observo. Entonces, la ley de los grandes números es como el primer acercamiento a la estadística. Es un teorema que me dice, a partir de los datos yo puedo decir cosas sobre la distribución. Por eso es una bomba. Está claro, solo a partir de los datos yo puedo sacar información sobre la distribución y eso es lo que queremos hacer. Usar la información que tenemos para predecir de alguna forma. O para construir una descripción de la realidad que no vemos. ¿Está? Si no hay dudas, entonces seguimos. Tita es
Se llama, déjenme revisar las notas para no errarle a la anotación, pero creo que se llama espacio paramétrico. Sí, espacio paramétrico. Y son todos los valores posibles de que puede tomar tita. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, si X se distribuye como una Bernoulli de parámetro tita, tita tiene que ser un número entre 0 y 1. Entonces, tita grande es justamente el intervalo 0,1. Una pregunta, entonces en Bernoulli, o sea, no existe una Bernoulli que o sea, tenga probabilidad 0 ni 1. O sea, formalmente podés definirlo, pero no es una Bernoulli, es como una variable aleatoria constante. Ah, ok, ok. ¿Tá? Pero podrías definirlo igual, no pasa nada. Y ya casi llegamos al final del teórico. Ahí va, si X se distribuye como un uniforme de parámetros θ1 y θ2, entonces θ1 y θ2 pueden ser dos reales cualquiera, no cualquiera, pero casi cualquiera. ¿Cuál es díganme ustedes, cuál es el espacio paramétrico? O sea, pueden ser dos reales cualquiera mientras el primero sea menor que el segundo, ¿no? Ahí va. En este caso es menor, ¿no? O sea, no puede ser menor o igual porque si son iguales no tendría sentido el Sí, uniforme. lo mismo que una Bernoulli, no decimos que es Ujú. uniforme. ¿Dudas hasta acá? Súper importante esto. Yo sé que es una clase de práctico y la dediqué la primera media hora al teórico, pero es que esto es la base de todo lo que vamos a ver a partir de ahora. Así que es importante que lo tengan clarísimo. ¿Está? Si sirve mejor. Entonces, todo esto le da un formalismo a lo que queremos hacer. Entonces,
Cuando estamos en estadística paramétrica, lo que queremos es encontrar el tita correcto dentro de tita grande. ¿Está? Y eso lo vamos a hacer con un estimador. Un estimador de tita es un estadístico que se usa, es un estadístico T que se usa para predecir tita. Y se denota tita gorro. ¿Está claro? O sea, todo esto, todo lo que dije hasta ahora es palabras complicadas para decir poquito. ¿Qué estoy diciendo? Tenemos un parámetro que queremos estimar y vamos a usar los datos para estimarlo. O sea, vamos a construir un estimador. ¿Está claro? Usar datos. Usar datos para estimar tita es construir un estimador. ¿Está bien? Y acá viene lo... Me quedé re corto de espacio. Vamos a leer otro. Y acá viene lo raro, ¿sí? Y lo que es un poco difícil de entender. Los estimadores son variables aleatorias. ¿No? Y cuando sienten que esto es demasiado complicado, piensen en el ejemplo que tenemos. ¿Qué es esto? Esto es un estimador. ¿Está claro? ¿Un estimador de qué? Ahí va. ¿Está claro? O sea, es una variable aleatoria porque, por ejemplo, puede ser suma de variables aleatorias Ahí va, es o una variable aleatoria porque es una función de variables aleatorias. claro. Y esto, o sea, lo que voy a decir ahora es importante, así que presten mucha atención. Un estimador me va a decir a partir de los datos cómo predecir las cosas, pero yo no tengo los datos todavía. Por eso es una variable aleatoria. ¿Está?
Un estimador entonces también podría tener una distribución. Sí, de hecho la tiene. ¿Sabes? O sea, es una variable aleatoria con todo lo que estudiamos. Y otra cosa que quiero decir es que en realidad un estimador es un estimador para cada cantidad de datos que tenga. ¿Está? O sea, la cantidad de datos tiene que ser variable. No puedes tener un modelo que diga, está, yo estimo solo con 100 datos. No tiene sentido eso, ¿está claro? Deberías poder contemplar que te lleguen más datos. Como acá, la media muestral para cada n es un estimador. Entonces decimos que un estimador es consistente si θ converge casi seguramente a θ. Y esto parece complicado, pero no lo es tanto, ¿sí? O sea, ¿qué quiero de un estimador? Que estime bien. ¿Y qué es estimar bien? Que cuantos más datos me das, mejor aproxime el número que quiera aproximar. ¿Está? Pero como, no, como el estimador depende de los datos que yo tomo, lo mejor que puedo decir es dar las convergencias de probabilidad. Entonces, un estimador es bueno, es consistente, si cuando, o sea, cuando tomo suficientes datos, con probabilidad uno se aproxima al valor que quiero aproximar. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? No. O sea, es exactamente lo que decís, Iván. Tita Gorro es una variable aleatoria porque depende de los datos que yo tomo, que son variables aleatorias. ¿Está? Pero pensá que para cada n es una variable aleatoria porque depende de n datos, pero son variables aleatorias. Y de vuelta, ante la duda siempre vuelvan al ejemplo, siempre vuelvan a la media muestral. O sea, piensen cómo funciona la media muestral y ahí van a entender, o sea, esto es esto, ¿sí? ¿Está claro o no? ¿Dudas? Quiero lluvia de unos o lluvia de ceros. Bien, perfecto. Eh,
Entonces el ejercicio 1 me pide mostrar que xn es un estimador consistente de la esperanza. ¿Cómo se hace eso? O sea, acá ya tenemos, si ya tenemos la ley fuerte de los Claro. grandes números. O sea, esto es ley fuerte de los grandes números. Está. Una pregunta, ¿para qué sirve tener el concepto de la ley débil de los grandes números si tenemos la de la ley fuerte, siendo que converja casi seguramente implica que converja en probabilidad? Bien. Esa es una buena pregunta, ¿sí? Y hay dos respuestas para eso. ¿Está? La primera es que hay casos donde vale la ley fuerte en los que no vale la ley débil. ¿Sí? Y eso depende como de eso que está en las notas de los espacios LE, L2, L4 y no sé qué. O sea, depende de qué tan regular sea mi función, ¿no? Qué tanto existe, si existe la esperanza de x a la k, con k muy grande, entonces son equivalentes, pero si hay variables aleatorias para las cuales vale la ley débil y no la fuerte. ¿Está? Porque capaz que llegás para las hipótesis de la débil, pero no llegás para las hipótesis de la fuerte. Exactamente. Además, la débil es mucho más fácil de probar y además, eh, en economía se usa la débil, ¿sí? Porque el concepto de convergencia fuerte es más matemático, pero es menos práctico porque es menos estimable, ¿sí? La ley débil te da intervalos de confianza. Te dice, si tomo tantos datos estoy a menos de epsilon. Y eso te permite, como que te permite cuantificar más. ¿Tá? Claro, o sea, la ley fuerte solo te sirve si tendés a infinitos datos, pero nunca vas a tener infinitos datos en realidad. Claro, sí, es medio tramposo eso, pero es como tipo, más formal y menos aplicada. O sea, en la práctica, o sea, en la teoría la fuerte implica la débil, así que la fuerte es más información. Pero en la práctica tener los cuantificadores, tener el n y el epsilon te sirve. ¿Tá? Y por eso se habla más de la débil. ¿Está? Pero ahora viene lo interesante. ¿Sí? Y es que no solo, o sea, de vuelta, la ley fuerte me dice, es una bomba porque me dice, a partir de datos yo puedo estimar cosas. ¿Está? Y la parte 2 me dice que no solo puedo estimar la esperanza, sino que también puedo estimar la varianza de una variable aleatoria. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar esto. Vamos a agarrar esto y ver qué tiende a la esperanza. Ahora les pregunto, ¿por qué no puedo agarrar esto? Porque Moon no la conoces. Ahí va.
Exactamente. Esto no es un estimador. Porque depende de un parámetro que yo a priori no conozco. ¿No? Fíjense que esta expresión solo depende de los datos. ¿Está? Bien, vamos a hacer esto entonces. Vamos a usar la sugerencia, ¿sí? O sea que voy a desarrollar este binomio. Y esto me queda la sumatoria de x y al cuadrado menos. Vamos a hacer así. Menos la sumatoria desde igual 1 hasta n de 2 veces. Si quieren pasamos el. Más la sumatoria de igual 1 hasta n de xn. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. ¿Qué puedo hacer con esto? El xn es constante, ¿no? Ahí va. El xn no depende de y, entonces lo puedo sacar para afuera. Ay, perdón, ¿y esto? Ahí. Ahí va, es n por esto. Y por 1 sobre n me queda que esto es simplemente xn al cuadrado. Si quieren esto lo aclaro un poco más, es 1 sobre n por xn al cuadrado. ¿Está claro o no? Bueno, y fíjense ahora que esto es justamente la media muestral. Entonces tenemos que sigma n al cuadrado es
¿Qué es esto? ¿Y esto a qué tiende? Casi seguramente. ¿Esto a qué tiende? Casi seguramente. Podés tomarte el XY al cuadrado como otra variable aleatoria. Ahí va, ¿y entonces a qué tiende? A la esperanza de XY al cuadrado. ¿Y esto? Perdón, el cuadrado adentro, ¿verdad? ¿Y esto a qué tiende? Pero que digo, Camilo, eso es lo que queremos probar. La media muestral a qué tiende, casi seguramente. Ahí va, exactamente. Esto tiende a la esperanza de x1 al cuadrado. Digo x1, pero... Sí, digo x1, está bien. Pero podría poner xy ahí. Acuérdense que como son todas i y b, todas tienden a... O sea, todas tienen la misma esperanza y la misma varianza. Entonces esto converge casi seguramente a la esperanza de x1 al cuadrado menos la esperanza de x1 al cuadrado, que es la varianza de x1. ¿Dudas? ¿Dudas de esto? Yo tengo una consulta. Sí. Si vos tenés tipo x1, x2, así variables que son idénticamente distribuidas e independientes, vos es instantáneo, se puede afirmar que ponele xy al cuadrado son también idénticamente distribuidas independientes. Sí. Que son Y idénticamente sería, distribuidas. no digo que sí, y sería así igual con tipo cualquier función en vez de x cuadrado, tipo x cuadrado más x, yo qué sé. Sí, o sea, pensá que que son idénticamente distribuidas, es claro, ¿no? Porque es la misma variable aleatoria, o sea, la misma distribución le aplicás la misma f. La convertís en la misma otra variable aleatoria. Claro. Y que son independientes también porque, o sea, haces un experimento y te quedas con un valor transformado. Pero si el resultado del experimento original no te importaba para el otro, o sea, si el resultado de x1 no te importaba para x2, entonces cuando los transformes tampoco te va a importar. Entonces, si tenés tipo la media muestral y adentro de la media muestral tenés cualquier función de variables aleatorias, podés llamar esa variable aleatoria i y decir que eso converge casi seguramente a la esperanza de la función esa, digamos. Sí, exactamente. Ahora, seguro tu pregunta es por qué no lo hice directo acá. O no, o no. Ah, también puede ser. Pasa que esto no es como...
Claro, no son independientes en sí, porque XN tiene parte de XY. Claro, es eso. Esto tiene, o sea, esto tiene parte de X1, de XY, exactamente. Como que esto tiene parte de X1 y de X2 y de X3, por eso no lo puedo hacer directo acá. Como que XY y XN techo no son independientes. ¿Está claro eso o no? Sí. ¿Alguien más tiene dudas? Entonces, si sustituís el cuadrado por a la 3 a la 4 lo que sea, tenés la esperanza de X a eso. Sí, exactamente. Y eso lo vamos a usar en un ratito. ¿Está? Pero miren esto que está cheto. ¿Sí? Si X se distribuye como una normal de parámetros mu y sigma cuadrado, entonces, bueno, y tita es justamente el par mu y sigma cuadrado, entonces tita gorro entonces, esto es un estimador consistente de tita. O sea, si sabemos que una variable aleatoria se distribuye como una normal, ya sabemos cómo estimar los parámetros. Perdón, lo dije reentreverado. Con lo que hicimos hasta ahora ya sabemos estimar los parámetros de una distribución normal. ¿Se dan cuenta? Porque justamente los parámetros de una normal son la esperanza y la varianza. El signo es, digo, sigma n al cuadrado. O Sí. sea, es básicamente como la media muestral, solo que al cuadrado. O sea, si fuera sigma n a la 3 sería eso. Ejemplo, sería 1 sobre n, la sumatoria de x y a la 3. Mm, O es en ese caso nomás que se llama así porque justo estima la varianza. no, se llama así porque justo estima la varianza, ¿sí? Ah, ok, ok. Porque hay notación ahí, ejemplo, después la otra función que la llaman S y no sabía por qué se Al llamaba cuadrado S. porque también estima la varianza. Ujú. ¿Ah? Les dejo a ustedes el resto de los ejercicios, ¿sí? O sea, el resto de este ejercicio. Cualquier cosa me lo preguntan o sea, sigma n igual es la raíz cuadrada de sigma n al cuadrado, ¿sí? Pero, Claro, o sea, digo, converge casi seguramente a sigma. claro, pero fíjate que, contestando a tu duda de antes, sigma n no es esto. ¿Está bien? Ah, claro, claro. Sigma n y Sn estiman la desviación estándar. Exactamente. Eh,
Fíjense que Sn cuadrado y sigma de n cuadrado son iguales, salvo que este tiene 1 sobre n más 1 en vez de 1 sobre n. ¿Sí? ¿Por qué esto está definido y tiene nombre? Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero está. Es que esas dos si lo pensás cuando n tiende a infinito, se parecen mucho, Claro, si porque lo una pensás es 1 cuando sobre son n. infinito, son iguales. ¿Sí? O sea, tienden a lo mismo porque n sobre n menos 1 tiende a 1. De hecho, ya les dije cómo probar. Probar que ese cuadrado n converge casi seguramente. Pero tiene una diferencia, o sea, este no está sesgado y este sí. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Está? ¿Dudas hasta acá? Repito, es muy importante que pregunten ahora porque vamos a construir sobre esto. ¿Está? Así que está. Me parece súper importante que tengan clara la clase hasta acá, por lo menos. Así que, de vuelta, quiero ver unos o ceros. Voy a parar la encuesta porque todos votaron. Si quieren les comparto los resultados. Bien, si no hay dudas, seguimos. Entonces. Profe, un mini comentario igual sobre la encuesta, que lo Sí. que me pasó fue que tipo, en algunas preguntas, o sea, como que quería elegir más de una, pero no me dejaba. O sea, era la única opción, ¿no? Pero ¿No podías elegir más de una? me parece que no. O sea, estoy casi seguro que lo intenté y, o sea, si marcaba una, me desmarcaba la otra. No sé si Sí, a alguien más le me pasó. pasó lo mismo en la 2. Ah, Todo. mala mía. Porque como le hice en las dos clases, de que en una clase puse múltiple opción y y en otra no. Creo que lo puedo editar, a ver. No sé si pueden editar sus resultados para. Tendría que largarla de vuelta. Estaba igual tranquilo, más era para que tuvieras el. Acá. O sea, que supieras eso y hasta tener eso en cuenta, ¿no? Lo voy a tener en cuenta para la 2, ¿sí? Pero para cambiarlo tendría que hacer todo de vuelta. Y al Sí, toque. no, tranqui, tranqui. Bien, seguimos. Entonces. Eh, ¿Entienden esta idea entonces? Que ya con esto podemos estimar a la normal. ¿O no? Perfecto. Entonces, el método de los momentos es complicado de explicar, pero es fácil de entender. ¿Sí? Y por eso voy a hacer un ejemplo. Imagínense que x se distribuye como una exponencial de parámetro mu. Perdón, de parámetro lambda. ¿Cuál es la esperanza de x? ¿Se acuerdan? 1 sobre lambda, ¿no?
Ahí va, 1 sobre lambda. Pregunta, yo tengo una duda sobre eso del exponencial, porque en varios lugares aparece diferente y no sé cuál es el que usamos nosotros, porque en alguno aparece lambda por e a la menos lambda x y en otro aparece 1 sobre lambda por e a la menos lambda x, Nosotros creo. usamos este, ¿sí? Nosotros usamos ese. Está, y la esperanza de ese es 1 sobre lambda. Claro, a veces lo que hacen es que escriben, en general es con beta cuando se hace así. ¿Tá? Ujú. Y esto es para que el Porque a veces, ¿no? te quede igual a la esperanza. ¿Tá? claro, porque a veces lo encontraba de dos maneras diferentes y como te cambia, claro, te cambia la esperanza y te cambia la varianza para no marearme. Ahí va, pero nosotros usamos este. ¿Tá? Está, obviamente cuando es positivo y 0 cuando es negativo, pero está, es. Entonces fíjense que si xn estima los parámetros, esto es un ejemplo. Si xn estima la esperanza, ¿cómo puedo estimar lambda? Exactamente. Perdón, vamos a ser más prolijos. Si xn es un estimador consistente de x, 1 sobre xn es un estimador consistente de lambda. ¿Está claro o no? Entonces, eso es el método de los momentos, ¿está? Es obtener el parámetro a partir de la esperanza. Entonces, supónganse que tita pertenece a RK. O sea que queremos estimar K parámetros. Acuérdense que siempre tenemos una variable aleatoria y una muestra aleatoria simple. ¿Sí? Esto no lo voy a escribir todas las veces. Entonces tenemos un tita en RK y queremos estimar K parámetros. ¿Está? Y supongamos que existe la esperanza, supongamos que existe la esperanza de x a la k. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente agarramos y decimos, bueno, está. Perdón. Esto converge casi seguramente a la esperanza.
Y esto al cuadrado converge casi seguramente a la esperanza de esto al cuadrado. Y esto de acá converge a la esperanza de x. Perdón, vamos a poner x. Perdón. No x. Sí. Entonces, todo esto es cierto por la ley fuerte de los grandes números. ¿Está? ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que hacemos ahora es escribimos o sea, queremos estimar tita igual a tita 1, tita k. Entonces escribimos tita 1, tita k en función de estas esperanzas. Fíjense que las esperanzas dependen de los parámetros, siempre. Entonces esto lo podemos hacer. Entonces hacer esto nos da un sistema de k incógnitas Esto nos da un sistema de k incógnitas y, o sea, que son estas y k ecuaciones. Y si despejamos esto, obtenemos un estimador consistente de mis parámetros. La estoy mareando mucho, pero hagamos un ejemplo y les prometo que va a quedar claro, ¿sí? Como nos queda poco tiempo, vamos a hacer solo el más interesante, que es este. El estimador es lo que es consistente. Sí. Vamos al ejemplo y después preguntan todo lo que quieran, ¿sí? Pero creo que el ejemplo va a aclarar bastante. Entonces queremos estimar A y B. Queremos estimar A y B de un uniforme. ¿Está? Entonces, ¿qué hacemos? Primero calculamos la esperanza de x1. La esperanza de mi uniforme. ¿Quién es? La esperanza del uniforme. Ahí va. Y la esperanza de x1 al cuadrado es... La o sea, podés calcular con la varianza, ¿no? sí, o puedo hacer la cuenta directo también. Sí, sí. Pero sí, esto lo podemos calcular, no es una integral.
Acuérdense que esto era tipo la integral. O sea, esto al cuadrado era x al cuadrado por la densidad. Por la densidad de x. Entonces me queda esto. Y esto es 1 sobre b menos a. 1 sobre 3 por b menos a por b a la 3 menos a la 3. Y esto lo podíamos escribir como b cuadrado más ab más a cuadrado sobre 3. Voy rápido porque esto ya lo vimos y tenemos poco tiempo, pero si hay dudas, hasta acá me avisan. Por ahora todo bien. ¿Cómo? Por ahora todo bien. Perfecto. Entonces fíjense que nosotros ya tenemos un estimador consistente para tenemos un estimador consistente para la varianza. Perdón, para la esperanza de x1. Y tenemos un estimador consistente para la esperanza de x1 al cuadrado. Permítame llamarle a esto mu y a esto mu2. Entonces, ¿qué es el método de los momentos? Es despejar A y B en función de mu y mu2. No, porque fíjate o sea, este es el truquito. Para simplificar eso usamos este truquito. ¿Está? Bien, hasta acá todos me siguen. Entonces tenemos un estimador consistente de mu y mu2 y queremos un estimador consistente de A y B. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos A y B en función de mu y mu2. Entonces tenemos que A más B sobre 2 es igual a mu. Y entonces A es igual a 2 mu menos B. Y tenemos que mu2 B cuadrado más AB más A cuadrado sobre 3 es mu2. Entonces puedo pasar el 3 multiplicando. Y tengo que B cuadrado más AB más A cuadrado es igual a 3 por mu2. ¿Sí? Y si reemplazo esto acá, puedo poner todo en función de B. ¿Están de acuerdo? Esto es B cuadrado más 2 mu
menos b por b más a cuadrado, y esto es igual a 3 mu 2. ¿Ah? Perdón. Más 2 mu menos b al cuadrado. Y esto es 3 mu 2. ¿Está? Y si desarrollo, esto me queda 2 mu b menos b cuadrado más 4 mu cuadrado más, perdón, menos 4 mu b más b cuadrado. Y entonces tenemos que b cuadrado más 2 mu b menos 4 mu b, perdón, entonces esto es b cuadrado menos 2 mu b. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Te animás a repetir un poquito el proceso que estabas haciendo? Pues me perdí un poco. Ah, perfecto. Yo tengo un estimador de mu y de mu 2. ¿Está? O sea, dame, ¿qué quiere decir eso? Que dame datos y yo te puedo decir quiénes son mu y mu 2, más o menos. ¿Está? ¿Hasta ahí estás de acuerdo? Sí, Eso es esto. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a escribir ahí B en función de mu y de mu 2. ¿Está bien? bien, Y bien, eso lo puedo hacer porque tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Que mis incógnitas son A y B. bien. ¿Está claro? Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Dale, muchas gracias. De nada. Sí. O sea, pasa que ahí tendrías tres ecuaciones para dos incógnitas. ¿Está? Si tuvieras tres incógnitas, tendrías que usar la esperanza de x a la 3. ¿Está? Igual te funcionaría, pero tendrías información de más. ¿Está? Eh, entonces, tengo dos ecuaciones que son b cuadrado menos 2 mu b más 4 mu cuadrado menos 3 mu 2 igual a 0 y a es 2 mu menos b. Entonces las soluciones cambiando mu 2 por sus estimadores son estimadores de A y B. O sea, te van a quedar en función de sumatorias, que te va a quedar un montón de cosas, ¿no? Ahí va. Sí, me van a quedar en función de estas medias muestrales en realidad. Claro, por eso, pero como la segunda, o sea, porque la otra tenemos una manera de escribirlo que
que tipo la comprime porque pones XN y ya sabes qué es eso. Ahí Pero va. digo, si fueras a escribirlo, tendrías que escribir todas las sumatorias y esas. Exactamente, Pero- sí. Esto lo que hice fue condensar notación. Pero lo que te pasaría en la realidad sería que vos tendrías tus datos y eso sería un numerito nomás. Eso Ahí está, va. o sea, sería bastante práctico. Si tienen un segundo más, antes de irse, tengo un programita para mostrarles. Que hace eso justamente. Está. Y algo que voy a acotar y no voy a explicar es que acá se quedan. O sea, esto les va a dar dos soluciones porque es una ecuación de grado 2. Acá se quedan con la más grande. ¿Está? Y eso es porque hay una solución que es más grande que A y una solución que es más chica que A. ¿Está? Eso lo pueden ver acá. O Y sea, si fuera después la esperanza de X a la 3, ponerle, o sea, y tuviéramos 3 soluciones, también nos quedaríamos con la más grande. pasa que las dos primeras ya te determinan A y B. Ok, ok. Porque tenés dos incógnitas. Claro. Sí, sí, sí. Si fuera una distribución, ponerle media rara que tuviera 3 incógnitas, ahí sí. Sí. Entonces ahora déjenme compartirles pantalla. Y tal, les voy a mostrar este programita, ¿sí? Entonces lo que hacemos primero, es tomamos una muestra aleatoria simple. ¿Está? Entonces, esta variable que se llama más, lo que guarda son 100 números tirados uniformemente entre A y B. ¿Sí? ¿Está claro? Hasta acá. Sí, de Sí. acuerdo. Está, y a partir de ahora nos olvidamos, o sea, a partir de ahora solo trabajamos con esta variable, nos olvidamos de estos números, ¿sí? Estos son los números que queremos estimar. ¿Está? Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la media muestral, que es el estimador de mu, que simplemente es la suma de todo sobre la cantidad de datos que tengo. El estimador de mu2, que es la suma de todo al cuadrado sobre la cantidad de datos que tengo. ¿Está? Y calculamos el coeficiente de la báscara. ¿Qué tal? Esto, o sea, es lo que resolvimos hace un ratito, la ecuación que nos quedaba en función de b. O sea, esto es b cuadrado menos el coeficiente de b por b más, perdón, b cuadrado más el coeficiente de b por b más el coeficiente de c. Coeficiente c. ¿Está? Y resolvemos báscara. Esto es báscara. Un menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado sobre 4ac. ¿Está? Y una vez que tenemos b, calculamos A como 2 por mu menos B, por el estimador de mu menos B. ¿Está claro esto? O sea, esto es la cuenta que hicimos hace un ratito. Sí, está claro. ¿Está? Y fíjense que con 100 datos me da menos 2 y 48. ¿Está? Pero si sumo bastantes más datos, Eso tendría que dar 0 y 50, esto ¿no? tendría que Serían dar ahí. 50. Ahí va. Ya está bien, está bien. Igual. Y cuando sumo más datos, aproxima bastante mejor. Ven que esto da con 0,03. ¿Está claro eso? ¿O no? ¿No entendiste? Porque fíjate que, o sea, primero le contesto a Bruno y después le contesto, bueno, primero le contesto a Bruno Taroco y después a Bruno Guadrelli, ¿sí? Fíjate que nosotros tomamos una muestra aleatoria simple, un uniforme entre 0 y 50.
¿Está? ¿Está claro ahí? Eso fue lo que hicimos acá. ¿Está? Y nosotros dijimos, sí, yo lo definí así. Pero una vez que llego a este cuadradito, ya no tengo, o sea, ya me olvidé de esto. Fíjate que el 0 y el 50 solo juegan acá. Acá solo uso los datos que saqué, que es el más. La muestra aleatoria simple. Y usando el estimador recupero el 0 y el 50. ¿Está claro o no? Está. Y... O sea, fíjense que si yo cambio el intervalo también va a funcionar. Acá me debería dar entre 10 y 60. O sea, cuanto más amplio tomes el intervalo, si mantenés el n, digamos, vas a tener más error, ¿no? Tendría que pensarlo eso, pero no lo tengo tan claro, ¿eh? O sea, capaz que no más proporción de error comparado con el n, pero, o sea, van a estar más lejos los números porque como haces la misma cantidad de muestras, digamos, pero tenés un área mucho más grande, hay más probabilidad de que le erre, digamos. Exactamente. Sé que estoy pasado de tiempo, pero les voy a mostrar por qué este estimador no está bueno en realidad. ¿Sí? Fíjense, vamos a volver entre 0 y 50. ¿Está? Entonces tenemos entre 0 y 50 y el coso nos estima... Vamos de vuelta. Necesito datos... Ahí va, acá está bien. Estamos tratando de estimar el 0 y el 50, ¿sí? Y nos estima 1,5 y 50,5. ¿Está? Ustedes dicen, no está tan mal. Está, me da bastante cerca para los pocos datos que tengo. Pero si miran los datos, tenemos un 1,3. ¿Lo ven? Sí, Entonces es como, o sea, si yo ya sé que tengo un 1,3, sé que la A no puede ser más grande que 1,3. Tendría que ser o igual o más chico. ¿Está claro? Ah, ya entiendo por dónde vas. Pero entonces, o sea, para estimar A y B, dirías, bueno, agarro el valor más chico y más grande. ¿O no? Hay que ver que eso es consistente. Ah, está claro. No está tan claro. Pero, o sea, lo que les quiero decir con esto es que hay información que, si bien este estimador es consistente, hay información de los datos que no está usando. ¿Sí? O sea, no está usando que A es el mínimo y B es, o sea, que A es el menor valor y B es el mayor valor. Así que, por eso no está tan bueno a pesar de que sea consistente. O sea, la moraleja que quiero que se lleven es que no basta con que un estimador sea consistente para que en la práctica sea usable. Si no es consistente no tiene sentido porque te va a dar otra cosa. Pero si es consistente, capaz que hay estimadores mejores que otros. Porque usan toda la información que te dan los datos o porque la convergencia es más rápida. O hay algo que aparte, también. pregunto, Sí, pero... perdona que te interrumpí.